Hola, ¿cómo estás mi gente? Bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy como invitado uno de los mejores BMW que hayan construido hasta la fecha. Estamos hablando de un M850 X-Drive, tracción a las 4 ruedas, 530 caballitos, 750 Nm con, mirar esto. Qué pasada de coche, papi. Aquí tenemos de todo. Madre mía, qué luces, qué diseño, qué pasada de coche. Lo vamos a ir analizando poco a poco. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos en la parte frontal? Esta parilla que está súper bien, chula, muy lograda. Un diseño muy chulo, la verdad que me ha encantado. Unas tomas de aire que tenemos para la parte frontal de este coche. También este detalle de aquí que se puede ver, que es para enfriar los frenos. Bueno, aquí como lo podéis ver tenemos los frenos del M-Paquet, que es una pasada, una limusina que me ha dejado wow, con la boca abierta. 19 pulgadas de llanta, wow, con un montón de espacio, súper estable en la carretera, y es un coche que vale por 130.000 euros. Vale la pena, desde luego. Una de las mejores limusinas que he llevado hasta ahora. Son unos neumáticos 275-35 R19. Y vamos a pasar en la parte de adelante para hablar de este motor que, madre mía, la verdad que nos deja a todos con la boca abierta. Tiene un montón de extras. Dos veces le vamos a dar, vamos a abrir el capó. Aquí tenemos el detalle de la BMW del M-Performance, como lo podéis ver. 4,4, 8 cilindros en V con un biturbo. O sea, directamente no se puede pedir absolutamente nada más. ¿Qué os puedo contar de este motor? Siempre lo han usado BMW con la nueva tecnología, con el Start-Stop. Sí que estás ahorrando bastante, que en este coche sí le puedes sacar mucho partido a la hora de ponerle el eco. El modo de conducción en eco de este coche es súper bueno, funciona súper bien. El coche está trabajando en 2 cilindros y la verdad que consume nada en la ciudad. En la carretera, como todo, ya lo sabéis, si lo pisas, como lo vais a ver en el vídeo, a 260 km/h, que es el máximo donde he logrado a pisar el coche, pues ahí ya cambia directamente el consumo. Bueno, ya está cerrado el cabo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? En la parte de adelante tenemos el BMW Laser Lights, que wow, también una pasada. O sea, se ve, ilumina también un montón la carretera. Una línea muy interesante que tiene, que han usado tanto en el exterior como en el interior de este coche. Es muy diferente a los otros. Es el modelo del año 2000, no es el modelo del año 2021, pero aún así está súper chulo. Tenemos aquí también la cámara y los sensores de este coche. Bueno, vamos a pasar para adentro. Y aquí tenemos más o menos la parte. Vamos a echar un poquito los asientos para atrás para que lo podáis ver. Aquí, como siempre en todos los BMW, más o menos funciona igual. Esta parte no me gusta tanto. Hubiera cambiado, por ejemplo, esta parte del display para aquí abajo, y hubiera quedado mucho mejor. Para mí gustó mucho más práctico, y hubiera subido pues aquí las tomas del aire un poquito para arriba, pero aún así está bien. Bueno, los detalles de este coche que no tienen otros coches son, por ejemplo, la toma. Vamos a salir fuera. Voy a hacer un poquito de ruido porque está la puerta abierta. Aquí tenemos el 850 y los asientos, como lo podéis observar vosotros también aquí. Bueno, pues son eléctricos, que se puede cambiar con la
con la mano. Asientos con memoria. Tenemos un equipo Harman Kardon, que solamente este equipo Harman Kardon vale como unos 3.000, 3.200 euros. O sea, está muy bien. La costura, los asientos son muy deportivos y muy cómodos. También en el cinturón de seguridad tenemos esos detalles de la bandera del M Performance. Vamos a pasar para dentro. Y tenemos aquí pues como lo podéis ver vosotros también, tenemos el Sport, el Comfort, Eco Pro, Adaptive, ¿no? Que es como lo puedes configurar a tu manera que va yendo el coche. Una vez que ya estás dentro del coche, pisas el freno, ya le das al motor on, y el volante se viene para abajo, y ahí tenemos los datos. Y aquí tenemos el Sport, que el tubo de escape ya está sacando otro ruido muy diferente. Lo voy pisando y escuchar un poquito esto, ¿vale? O sea, eso ya no es fake, no es nada. Ese ruido del escape de este coche, o sea, es una pasada. Y ya lo vamos cambiando a Comfort, y es que lo aceleras y no hace absolutamente nada. Y luego lo tienes en Eco Pro, que aquí, bueno, el coche la verdad que no consume absolutamente nada y se mantiene muy bien. Tiene un consumo más o menos por la autobahn, yo le hice unos 9 litros. Aquí también nos está diciendo que el consumo medio son de 16 litros. Claro, combinada a una velocidad, a lo rápido que vas, se va tomando en cuenta una velocidad o otra. La verdad que plus, motor muy grande, muy performante, consumo muy bajo, me encanta, adoro este coche. O sea, tiene un montón de cositas. Y bueno, pues aquí tenemos también, como lo podéis observar, tenemos esta luz, ¿vale? Que funciona de noche. Ahora siendo de día pues no se ve muy bien. Tenemos el SOS del BMW, que en el momento que tengas un accidente pues lo puedes pulsar y ya te vienen a buscar. Como siempre en todos los no va siendo diferente, como en la mayoría parte de los BMW tiene siempre el de Virtual Cockpit el mismo, no hay ninguna diferencia, ¿vale? También que me gustaría contaros de este coche. También aquí tenemos un espacio para poder unos puertos USB para dejar tu teléfono. Aquí adelante también tenemos esto, que el teléfono se va cargando wireless directamente. Lo dejas así y es que el coche el teléfono ya se está cargando y ya va cargando directamente el teléfono. La verdad que súper bien, muy chulo, muchos detalles. Un volante que prácticamente tiene todos los no tiene absolutamente nada cambiado. Y vamos a pasar en la parte de atrás de este coche. Entrada y salida muy fácil. Estos detalles por aquí también, que como lo podéis observar vosotros también, no tiene ningún marco, no tiene ningún borde. Mirar por aquí como la ventana ya tiene absolutamente otra forma de una berlina convencional, ¿vale? Aquí también, bueno, pues como lo podéis observar vosotros, tenemos este detalle de M. También la costura de muy buena calidad, piel y todo eso, o sea, súper bien. Y nos sentamos en la parte de atrás de este coche, y es que no tiene absolutamente nada que ver con otros BMW, con la serie 5, por los asientos. De muy buena calidad la piel, muy deportivo, como lo podéis observar vosotros también. Bueno, aquí tenemos el apoyabrazos, ¿vale? Que la verdad que es una maravilla. Lo pulsas aquí y ya de aquí te puedes poner tu Coca-Cola y pues ya estás súper cómodo en el coche. Lo vamos a cerrar. También tenemos el SOFIX para los asientos de los niños,
5 personas aquí no cabe, es para 4 personas, la verdad que tiene un montón de espacio. Mirar aquí adelante también, mis pies y el asiento, la verdad que súper logrado, o sea, me encanta esta forma deportiva que tienen en este coche. Aquí, bueno, pues tenemos el aire acondicionado en un momento dado que funciona, le puedes dar más fuerte o más suave, 2 puertos USB, la luz también que tiene este coche, la verdad que, bueno, son bombillitas normales, no hay nada de LED. Me encanta esta costura, también está, wow, súper chula. Me encanta estos cinturones con este detalle, wow, súper chulo. Me encanta el plástico, porque es que ya no es el plástico de otros coches, es justo para los pies, tiene una forma súper buena, muy lograda. O sea, es que no hay absolutamente nada que decirle mal de este coche. Y esta sería la visión de atrás de este M850 i. La verdad que wow, mola un montón. Y vamos a pasar en la parte de atrás, en el maletero, para que lo podáis observar vosotros también. Lo puedes abrir también manualmente o lo puedes abrir con el mando del coche. No tienes mucho espacio, pero bueno, 2 maletas grandes ahí te caben en el coche, como lo podéis ver, y tiene este detalle de la luz para que puedas ver de noche. La verdad que está muy bien. Y no sé, todo muy logrado, absolutamente hasta el último detalle. Yo creo que BMW hizo de este coche uno de sus mejores coches sin diferencia, una de las mejores limusinas, de verdad. O sea, me encanta, lo adoro. Otros detalles que me gustaría contaros, de que este coche llega a la velocidad máxima 260 km por hora, que está comprobado por mí mismo, y lo vais a ver ahora mismo en la conducción en autobahn de este coche. Así que nada, ahora mismo pasaremos con la conducción en autobahn de este coche. Y bueno, señores, esta es la prueba de conducción en autobahn de este precioso M8 850. X-Drive, tracciona las 4 ruedas, es una de las limusinas más caras de la BMW. Es un coche con muchísima potencia. Bueno, pues tiene cosas que también molan un montón, como todos estos detalles que lo podemos ver aquí del la caja de cambio, que es muy diferente en este motor de 4,4, un V8. En gasolina, 530 caballos, con un par de 750 Nm. Así que de aquí le paramos el motor y en un momento dado ya el coche se está quedando en parking. Lo podemos encender y tenemos de aquí la opción de Adaptive, que es personalizarlo más o menos el coche como quieras correr con él. Luego tenemos el Comfort y luego tenemos el Sport. Lo vamos a seleccionar directamente en el Sport, y aquí nos está diciendo estándar, plus, individual en Sport. Vale, de 0 a 100 BMW anuncia que este coche está haciendo 3,8 para 2,5 toneladas. La verdad que es bastante. Así que vamos a comenzar. 3, 2, 1. Lo ponemos directamente en Drive y a correr. Es brutal la fuerza que de este coche. La verdad que reacciona súper bien. Vamos a intentar a ver si le podemos echar un poquito de canita. Es muy cómodo, es muy, como diría yo, es muy suave, no es brutal en el momento que lo pones en Sport. Lo vamos a acelerar ahora mismo en 148. Es muy brutal cuando le cambias la configuración del motor de este coche. Por lo demás, es un coche muy suave de conducir, muy fácil de llevar.
También es llamado como el tiburón blanco este coche. La verdad que wow, es una maravilla. Sabe lo que controlar la posición en autobahn. La verdad que a mí me encanta el head display que lleva ahí adelante. Vamos a frenar, ahí tenemos algún pasajero. Así que siempre, como os dije en todos los vídeos, aunque estés en la carretera sin límite de velocidad, hay que respetar los límites. El sonido de este coche no es fake, ya sale directamente de sus tubos de escape. Y es que hoy es un día un poquito complicado para poder lograr la velocidad punta, la velocidad máxima de este coche, porque hay bastante tráfico, pero lo vamos a intentar al menos. Muy buenos frenos, la verdad que reduce súper bien los frenos del paquete de este coche. Hay muchos detalles. Ahí tenemos el antiguo 8 de la serie 8, así que es un oldie pero goldie, y es la novedad de BMW. Caro pero muy bueno, muy competitivo este coche. Es muy difícil de saber dónde colocar el coche, si en la gama deportiva o en la gama de las limusinas. Ya de 140 lo estoy pisando a fondo y escuchar el sonido del motor, que es brutal de este coche. Te hace seguramente los 300 por hora easy, o sea, sin problemas. De nuevo tenemos que frenar porque hay que respetar los límites de velocidad. Aún así, a pesar de estar en carretera sin límite. Y ya lo vuelvo a pisar de 123, y es que ya lo podéis leer ahí en el head display, es tremendo. La verdad que reacciona súper bien la caja de cambio, es muy easy y muy directa, o sea, no tiene ningún problema en cambiar las velocidades a segundo, o sea, directamente, no hay problema para este coche. Ya estamos a 148 y sigue, es como dame más y funciona perfectamente. Ya estamos a 260, que es el máximo que pueda correr este coche, y me encanta. No os puedo decir otra cosa más. Tenemos que frenar de nuevo porque tenemos un día con mucho tráfico, como os dije anteriormente, y tenemos que estar muy atentos. Y es un lujo que, en comparación con el Porsche Panamera, que es mucho más caro que este coche, lo prefiero. Tiene mejor presencia, mucho más agresivo, mucho más lujoso en el interior. Es un verdadero tiburón blanco que se está comiendo a todos los rivales que tiene por delante. Así que nada, espero que os haya gustado mi review y nos vemos en el próximo. Chao, chao.